Hola, hola, buenas noches, espero que estén todos muy bien. Ya hoy es día lunes 2 de noviembre. Es un día donde se conmemora o donde se pide que pare la inmunidad en contra de los crímenes hacia los periodistas. Porque los periodistas, si bien es cierto, a lo largo de su trayectoria histórica, han recibido amenazas, torturas y muchos crímenes por decir la verdad, por meterse en investigaciones que quizás no son muy favorables para ciertos grupos. Entonces hoy se celebra eso, ¿ya? Y además hoy voy a hablar específicamente para el tema de Venezuela, que aunque le interesa mucho a los venezolanos, eso no quita que le pueda interesar al resto del mundo porque lamentablemente el tema de Venezuela ha generado un problema en la región por la cantidad de personas que han emigrado y que lamentablemente están muriendo en su caminar. Han muerto, de hecho, la noticia más reciente, porque yo estoy hablando desde Santiago de Chile, en el norte. Entonces, ante esto, ante toda la crisis que lleva Venezuela sumida durante 20 años, voy a conversar con Luis Valo Farías, quien es miembro del Consejo Superior de la Consulta Popular de Venezuela. Y el tema que vamos a hablar es por qué solicitaron una consulta popular dentro y fuera de Venezuela. ¿Cuál es la finalidad? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué pasa con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro? ¿Y qué ocurre con el gobierno interino de Juan Guaidó? Así que me voy a conectar inmediatamente con él. No se vaya la luz, porque eso es un tema. Así que vamos a ver. Y bueno, como siempre les digo, por favor, escríbanme sus comentarios. Don Luis, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Agradecido contigo que nos permita esta ventana informativa para transmitirle a los venezolanos que están en Chile, también a nuestros amigos chilenos y al mundo, porque hoy en día tenemos esa ventaja con las redes, que nos comunicamos con todo el mundo. Así es, don Luis. Muchas gracias más bien a usted por de verdad, porque yo sé que usted es una persona muy ocupada, con muchas obligaciones, que está metido en esto, pero es necesario, como usted dice, que podamos conversar con la fuente directa. Y quiero, bueno, que nos haga más o menos un background de qué es lo que está pasando, por qué se está dando esta consulta y más o menos poner, como usted bien dice, en sintonía al resto de las personas que nos ven, que no son nada más chilenos, son migrantes en general de diferentes nacionalidades, qué está pasando hoy en día en Venezuela, porque la situación, si usted se pone a ver, es bien complicada. Muchas personas me han dicho qué ocurre, que no entienden, hasta políticos de acá, que no entienden qué está pasando en Venezuela. Bueno, fíjate que resumir qué ocurre en Venezuela después de este desastre de los últimos 40 años, no en los últimos 20 que se profundizó la crisis, sino en los últimos 40 años, es bastante complejo. Pero te puedo adelantar lo siguiente. Nosotros en Venezuela estamos en este momento sumidos en lo que hemos llamado una perturbación política mayor. ¿Qué significa eso? En Venezuela tenemos 5 órganos del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral, ¿sí? Esos 5 órganos del Estado, que es los que están plasmados en la Constitución, los tenemos duplicados o triplicados. O sea, es lo que hemos llamado una perturbación política mayor, porque tenemos 2 presidentes de la República, uno legal y uno ilegal. Tenemos 3 poderes legislativos, una Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, que es nuestro presidente constitucional, legal, y al mismo tiempo presidente de la Asamblea Legislativa, pero tenemos una Asamblea Nacional Constituyente ilegal, y también tenemos una Asamblea Legislativa de una división de la oposición, que también en la última, en enero, se abrieron pues de la oposición venezolana. Entonces tenemos 3 poderes legislativos. Tenemos 2 poderes judiciales. Un poder judicial en Venezuela y un poder judicial que fue nombrado por la Junta, por la Asamblea Nacional, que fueron ordenados a apresar y tuvieron que irse al exilio afuera. Tenemos 2 poderes morales, una fiscal general de la República legal que tuvo que irse al exilio y un fiscal general acá en Venezuela. Y tenemos un poder moral que está electo de una manera ilegal, que es el que convocó elecciones el próximo 6 de diciembre, en el cual nadie cree porque está totalmente parcializado
y ese órgano que es la caja de resonancia de las sociedades, pues desde hace mucho tiempo está parcializado hacia el Ejecutivo. Entonces, fíjate tú, tenemos 2 presidentes, 3 poderes legislativos, 2 poderes judiciales, 2 poderes morales y un poder electoral ilegal. Esa es la situación de la perturbación política mayor que existe en Venezuela. Pero como si eso fuera poco, que ya es bastante, tenemos una situación actual en el país, mi querida Cristina, y venezolanos que nos oyen y de otras partes del mundo. Tenemos un control político totalitario, territorial y comunicacional. Tenemos intereses geopolíticos externos y ocupación extranjera. Tenemos actitud de miedo en la población ante el terrorismo del Estado. Tenemos una crisis económica por una disminución abrupta de la producción petrolera en un país que es totalmente monoproductor. Tenemos una inseguridad ciudadana y delincuencia oficial, pero totalmente a la luz del día. Tenemos una pérdida de la soberanía de la República. Tenemos un caos social y una hambruna generalizada que se demuestra en los 6 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela a buscar oportunidades en otras partes del mundo. Por eso tenemos persecución política y un éxodo masivo también. Tenemos represión, muerte, presos políticos. Tenemos imposibilidad de una salida electoral porque tenemos el CNE secuestrado. Tenemos una crisis alimentaria, humanitaria y además una pandemia mundial que también nos azota. Tenemos una ruptura del hilo constitucional porque vemos que tenemos los órganos del Estado duplicados, triplicados y además estamos en medio de una tiranía. ¿Te parece poco este cuadro dramático que tenemos? No, a mí no, porque bueno, también soy ciudadana venezolana y por supuesto me afecta, pero como tengo que hacer las preguntas de rigor como periodista, me va a costar un poco porque obviamente uno lo siente, pero don Luis, muchas personas se preguntan, y le digo porque evidentemente, así como yo lo entrevisto a usted, a mí se me acercan muchos políticos chilenos de diferentes ideologías diciendo que ya Juan Guaidó toma el poder, tiene muchos, más de 60 países, sin embargo no es todo el planeta Tierra, ¿verdad? Pero que sienten que ha perdido un poco esa fuerza con que al principio tuvo y no está muy claro el panorama con respecto a qué está haciendo el gobierno interino. O sea, se sabe que ha logrado muchas cosas con respecto a las sanciones que ha hecho Estados Unidos, con respecto a congelar algunos bienes y algunos tesoros de la nación venezolana, pero claro, a veces hay informaciones cruzadas, entonces yo quiero que usted me diga cuál sería el balance del gobierno interino, bien resumido, de Juan Guaidó. Bueno, nosotros apoyamos, por supuesto, al presidente Juan Guaidó y lo hubiésemos apoyado más si hace 2 años atrás nos hubiera prestado la atención que requeríamos para hacer hace 2 años lo que estamos haciendo hoy prácticamente a un mes de las elecciones del 6 de diciembre. Nosotros le presentamos al presidente Guaidó, y acá lo tengo, te lo voy a mostrar por acá, la propuesta de la consulta popular exactamente desde antes de que él asumiera la presidencia interina. Le pedimos que tenía la necesidad de él y la obligación de convocar desde la fuente de las leyes al poder de la soberanía popular para que lograra restituir el hilo constitucional. Sin embargo, no se nos prestó la atención a la sociedad civil. Nosotros somos representantes de la sociedad civil venezolana. Yo soy presidente de una ONG que se llama La Rebelión de las Regiones, que es el nombre del título de mi libro, ¿correcto? Bueno, no se nos prestó la atención que debíamos haber tenido en ese momento. Y el presidente dio una gira mundial, siguió consiguiendo apoyos, pero no enfocó el problema como lo planteábamos nosotros, que era recurrir a la fuente de las leyes, porque de acuerdo a nuestra Constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y de la soberanía emanan los órganos del Estado, esos órganos que tenemos duplicados o triplicados. Nosotros le decíamos al presidente en ese momento que deberíamos de convocar a la soberanía popular para que la soberanía popular restituyera el hilo constitucional. Sin embargo, no se nos prestó la atención, hubo un proceso de desgaste en la población al ver que no se conseguía el cese de la usurpación, que fue lo que se nos ofreció al principio del gobierno interino. Sin embargo, hoy en día, a esta hora, ya tenemos un mes de estar rodando en la calle lo que habíamos planteado desde hace dos años atrás. Y esa es la gran esperanza que tenemos de que el pueblo venezolano entienda y la comunidad internacional que la única manera de restituir el hilo constitucional, como nos lo piden los organismos internacionales, que es amarrados al texto constitucional, porque nos piden que no quieren golpes de Estado, que no quieren que se restituya el hilo constitucional por una manera que no sea la que está prevista en la Constitución,
Bueno, nosotros, la sociedad civil, buscamos una rendija en esa constitución y buscamos la manera de que la soberanía popular, que repito, es de donde emanan los órganos del Estado, pudiera expresarse de una manera clara y transparente, ya que no lo podían hacer a través del Consejo Nacional Electoral. Y eso se nos tomó en cuenta y es en el mecanismo que estamos activando hoy en día, que esperamos que nos acompañen todos los venezolanos en la bolita del mundo. Ok, para que la gente entienda, ahora el 6 de diciembre, el régimen de Nicolás Maduro está citando a unas elecciones parlamentarias para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional de ellos, ¿cierto? Correcto, pero es bueno que les expliques también que esa Asamblea Nacional es la que preside Juan Guaidó y por eso es que es presidente interino. Y lo que quiere Maduro es eliminar esa Asamblea Nacional con el Consejo Nacional Electoral en el cual nadie cree, para quitarle la legitimidad al presidente de la Asamblea Legítimo, que es Juan Guaidó, y por lo tanto la presidencia interina. Allí está el meollo de la jugada del régimen. Ya, y entonces con esta consulta popular, ¿ustedes qué pretenden? Bueno, nosotros le prestamos atención a la exhortación que hizo la Iglesia venezolana, que por cierto tiene también bastante tiempo con nosotros pidiendo que se consultara la fuente de las leyes en Venezuela. La Conferencia Episcopal, en un manifiesto que sacó hace un mes aproximadamente, nos dijo a los venezolanos dos cosas: vayan a votar así no hayan condiciones, ¿ok? Vayan a votar así no hayan condiciones, pero los que no van a votar, la abstención sola no basta. Y eso fue como lo que produjo la explosión de esa propuesta que veníamos haciendo nosotros desde antes, de que como no queríamos participar más en el fraude electoral, que no es solamente el de 6 de diciembre, sino todos los que se han sucedido, de allí fue donde nació la Asamblea Nacional Constituyente, de allí nació la Asamblea de Luis Parra, de allí nació el Consejo Nacional Electoral, de allí nació la Asamblea Nacional Constituyente, y como no queríamos participar allí, que activáramos este mecanismo que estamos planteando nosotros para que la expresión mayoritaria del 86% de descontento que existe actualmente en los venezolanos se manifestara de una manera que emitiera un mandato constitucional, que es lo que nos piden los organismos internacionales. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso sí es vinculante, porque yo recuerdo que en el año 2017, el 16 de julio, se hizo también a nivel internacional una consulta soberana, ¿se acuerdan? Que tuvo a 7.186.170 votos, que cualquier persona con su cédula de identidad venezolana mayor de 18 años podía hacerlo. Aquí estuvimos, en Chile, hubo observadores internacionales, pero la gente siente, después de estar horas, que no pasa nada. O sea, hay un desgaste también en la población. Dicen, bueno, yo voy, yo hago, pero ¿qué pasa? La gente siente que no hay avances. ¿Cómo decirle a la gente que con esta votación, con esta consulta, sí se va a poder? Ok, vamos a marcar las diferencias entre las dos consultas. Acá tengo lo que se le consultó a los venezolanos en ese momento. Las 3 preguntas del 2016. La primera era: ¿rechaza y desconoce usted la realización de la constituyente propuesta por Nicolás Maduro Moro? Y los venezolanos dijimos que sí, y no la hemos reconocido. La constituyente funciona para ellos, pero el mundo dijo que no reconocían esa Asamblea Nacional Constituyente. Perfecto. O sea que el primer mandato del 16 de julio del 2017 sí se cumplió. El segundo mandato demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y restituir el hilo constitucional. Bueno, eso no se ha podido hacer precisamente porque es lo que tiene controlado el régimen. Pero la tercera pregunta decía: ¿aprueba usted que se proceda a la renovación de los órganos del poder público en Venezuela? Y se trató de hacer, porque se nombraron los miembros del Tribunal Supremo de Justicia legítimo y como fueron mandados a apresar, tuvieron que irse al extranjero. Entonces eso es verdad, se cumplieron, vamos a decir, de las 3 preguntas se cumplieron 2, ¿sí? Pero como no se cumplió completo el procedimiento, ¿sí? Un error a nuestra manera de ver de la dirigencia política nuestra, se fueron a negociar en Oslo, y eso produjo un divorcio entre la población venezolana, que se sentía traicionada, y la dirigencia política, que se fue a negociar en Oslo en vez de haber seguido en la línea del cese de la usurpación. Y ese es vamos a decir, la pata coja que tenemos en esta propuesta, pero con unas ventajas que antes no teníamos. También es bueno decirle a los venezolanos y a los extranjeros, Cristina, que a raíz del 16 de julio del 2017, de ese maravilloso evento democrático, es que contamos con el apoyo internacional, porque esa manifestación de los venezolanos
fue lo que permitió a los ojos del mundo abrir los ojos y decir, pero ¿qué está pasando aquí? Vimos una elección del régimen que nadie fue a votar y vimos miles y millones de venezolanos en las calles votando. Sin embargo, los números que dio el régimen fueron de más de los que nosotros habíamos sacado en esa consulta que se hizo. Claro, ellos manejan el Consejo Nacional Electoral, le ponen los números que a ellos les conviene. Bueno, a raíz de allí vino ese quiebre, pero también, ¿qué es la ventaja que tenemos nosotros hoy en día? Dos cosas fundamentales. En primer lugar, que esta rendija con los apoyos internacionales que hoy tenemos nos permite recoger el gran descontento social existente que hay en Venezuela y en el mundo, ¿verdad? A través de un mecanismo, repito, constitucional, pacífico y electoral, pero que tiene un gran aval internacional y que en este momento tiene un líder que se llama Juan Guaidó, que no lo teníamos el 16 de julio del 2017. Un líder que agrupara el país. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Si tenemos un gran apoyo internacional en este momento de 60 países, como tú lo dices, y del hombre más poderoso del mundo, que sigue siendo todavía el presidente Trump, ¿verdad? Y que hay que esperar hasta las elecciones de mañana porque es decisivo también. Sí, pero también tenemos todos los convenios suscritos que tiene Venezuela con los organismos internacionales, que son 10 y que vamos a hablar más adelante de ellos, que están allí, están suscritos y los convenios se suscriben para usarlos en el momento en que sean necesarios. Y en este momento, en esta consulta, la primera parte de la pregunta que se está haciendo es que la soberanía popular apoye la activación de todos los mecanismos internacionales que tiene suscrito Venezuela, no solamente el R2P, sino los otros 9, no solamente el R2P. Entonces son los venezolanos que están pidiendo, que no deberían de pedirlo, vamos a ser claros, porque están suscritos, pero son los venezolanos los que están diciendo a la comunidad internacional, por favor, tenemos 10 convenios suscritos, nosotros como Soberanía Popular solicitamos que se activen esos 10 mecanismos para que nos ayuden a realizar esta consulta y a cumplir el mandato que se emita de ella. ¿Nos puede recordar estos 10 acuerdos suscritos? Sí, cómo no, permítame. Para que la población, no solamente la venezolana en general, sepa. Y gracias por recordarle a las personas que estas pequeñas cosas que se sienten poco, se hace mucho. Porque es cierto lo que usted dice, al ver que toda la comunidad, ya al mundo entero le quedó claro que nadie quiere a Nicolás Maduro. Exactamente. Ya la gente lo sabe. Y bueno, dentro de las preguntas que tenemos con respecto a la consulta popular es ¿bajo qué padrón electoral lo van a hacer? Porque si eso está bajo el resguardo del CNE, el Colegio Nacional Electoral, ¿qué padrón manejan ustedes? Bueno, ¿Y qué padrón van a manejar para el exterior? Vamos con lo primero y después me recuerda la segunda pregunta, porque las dos preguntas son importantes de profundizarlas. En primer lugar, vámonos con los mecanismos internacionales. Tenemos cuatro mecanismos en el hemisferio americano y tenemos 6 en el orden universal. Los 4 en el hemisferio americano son la doctrina Roldos, ¿sí? Tenemos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, ¿sí? Tenemos la Carta Interamericana Democrática y tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos. 4 en el hemisferio americano. Y en el orden universal tenemos el derecho de proteger, el famoso R2P, que fue el que presidió el presidente Guaidó, que dijo que él sugería que evaluaran activarlo. No, no tiene por qué pedir que lo evalúen. Nosotros los venezolanos queremos pedir que se active, no que lo evalúen si se va a activar porque está suscrito. Entonces, pero tenemos entonces en el orden universal el R2P, la Convención Universal. ¿Qué significa el R2P? Para decirle a la gente qué significa eso. El derecho de proteger es como una abreviatura del derecho de proteger a los países, ¿sí? La Convención Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Unión de Paz, la Convención de Estambul y la Convención de Palermo, que tiene que ver con la delincuencia organizada a nivel internacional. Entonces, fíjate tú, son 10 mecanismos. Esto es como aquella propaganda que existía en Venezuela, no sé si existe en Chile, de las máquinas de afeitar, que decían lo que a la primera se le pasa, a la segunda lo repasa. ¿Recuerdas? Sí, bueno, nosotros estamos planteando acá que se activen todos los mecanismos suscritos porque todos los mecanismos han sido violados. Todos esos mecanismos tienen de una manera u otra la violación. Entonces, que si los pedimos los venezolanos como soberanía popular, que se active lo que está suscrito, y está suscrito es para que se use, bueno, ya tenemos una ventaja que nos están pidiendo los organismos internacionales. Nosotros allá no queremos
Golpe de Estado, perfecto, no estamos haciendo un golpe de Estado. Estamos amarrados del hilo constitucional pidiendo que se active la soberanía popular y le estamos pidiendo a ustedes que nos están pidiendo que mantengamos el hilo constitucional, que se activen los mecanismos que tenemos suscritos con todos ustedes, para que vengan a ayudarnos a hacer la consulta, pero también para que vengan después a ayudarnos a que se haga cumplir el mandato emitido de esa consulta, porque es un mandato constitucional. Ahora sí nos vamos con la otra pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Sí, la de qué padrón electoral van a utilizar para hacer esta consulta popular vinculante que usted nos acaba de decir, porque ese padrón está bajo el resguardo del Colegio Nacional Electoral. Entonces, ¿cómo saber quién es efectivamente que sea un padrón limpio? Esto quiere decir que no hayan muertos o fallecidos, que las personas que ya se han mudado al exterior, por supuesto, puedan hacerlo, en dónde se va a hacer, porque si estamos hablando de que el régimen de Maduro es un usurpador, no podríamos ir a las instalaciones de las embajadas y consulados que existen, porque sería como ratificar eso. Entonces, ¿qué lugares se van a utilizar? Si el voto va a ser electrónico, si va a ser presencial, itinerante, ¿cómo va a ser este proceso? Bueno, ya vamos para allá. Vámonos en orden. Vamos la primera, exacto, el padrón electoral. Sí, pero antes que el padrón electoral, para poderle llegar al padrón electoral, permíteme decir por qué esto no es un acto que pase por el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Nosotros estamos amarrados total y absolutamente al texto constitucional, ¿sí? Y nos te voy a nombrar solamente 5 artículos que quiero que los venezolanos que están afuera los oigan y los analicen y los internalicen. El primer artículo, que es el número 1 de la Constitución, que habla que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio en la doctrina de Simón Bolívar. Primer artículo. ¿Qué dice la doctrina de Simón Bolívar? Oye esto, Cristina, que es supremamente importante porque es la historia de donde viene la doctrina bolivariana de la que habla el artículo número 1. Le escribió Bolívar a Santander en octubre de 1826, ¿sí? Que había una situación similar a la que se presenta actualmente en Venezuela. Le dijo Bolívar a Santander: en una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Usted dirá que esto no es legítimo, y yo a la verdad, oye esto, y yo a la verdad no entiendo qué delitos se cometen ocurrir a la fuente de las leyes para que el pueblo remedie un problema que es del pueblo y que solamente el pueblo conoce. Usted dirá francamente, digo francamente, que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos y por lo mismo superior a toda ley, o sea, incluso a la Constitución, pero más que todo es eminentemente popular y por lo mismo muy propio de una república eminentemente democrática. Allí le está diciendo Bolívar a Santander que cuando hay una perturbación política mayor, ¿verdad? ¿Qué delitos se cometen ocurrir a la fuente de las leyes? ¿Quién es la fuente de las leyes? La fuente originaria, la fuente originaria. Ajá. La soberanía popular. Entonces vamos a ver qué nos dice el artículo 5 de la Constitución Nacional. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Punto. Pero la segunda parte de ese artículo, oído con esto, dice: los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a esa soberanía están sometidos. ¿Cuáles son los órganos del Estado? Los que tenemos en la perturbación política mayor: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el moral. Emanan de la soberanía popular. Entonces, si emanan de la soberanía popular, nosotros nos vamos entonces al artículo 70, que dice: son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucionales y constituyentes, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Fíjate tú, no nombra la consulta de ciudadanos, pero ya vamos para allá. El padrón. Ya voy para allá. Es que te voy a llegar al padrón ahorita. Te voy a llegar al padrón. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Nacional Electoral? Artículo 293, numeral 5. Te quiero hacer esto para poderte llegar al padrón, la respuesta del padrón. El poder electoral, dice de acuerdo a la Constitución, ¿no? El artículo 293, numeral 5. El poder electoral tiene por funciones la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como los referendos. Fíjate tú que no incluye ni las consultas populares ni las asambleas de ciudadanos. Por eso es que nosotros estamos utilizando esta herramienta del artículo 70,
porque no es función del Consejo Nacional Electoral ni las consultas populares ni las asambleas de ciudadanos. Entonces, si no es función del Consejo Nacional Electoral, nosotros no tenemos por qué usar el REP del Consejo Nacional Electoral. ¿Me explico? Ya. ¿Y cuál van a usar entonces? Ajá. Cuando tú te registras para tu cédula de identidad, tú vas a la UNIDEX, al SAIME, ¿verdad? Porque como tú no necesitas el REP de acuerdo a la Constitución, fíjate lo que dice entonces el artículo 333. Ponme cuidado para que veas que estamos totalmente enmarcados dentro de la Constitución. El artículo 333 nos dice a nosotros: esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro mecanismo previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano, o sea, Cristina allá en Chile, ¿sí?, y Pedro Pérez en Estados Unidos y Jacinto López en Italia, ¿sí?, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Entonces, si todos los venezolanos mayores de 18 años tienen el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, pues todos los venezolanos tenemos que ser consultados para poder restituir el hilo constitucional. ¿Te das cuenta de la importancia de estar amarrados al texto constitucional? Entonces, ahí está la explicación de que nosotros utilicemos los registros del SAIME y no el registro electoral del CNE, que está secuestrado por el régimen. Entonces, claro, pero sí debe haber, claro, pero para decirle a la gente que esto es algo serio, sí va a haber un ente que esto lo va a emitir y que ustedes lo van a utilizar, porque no es lo mismo decir a la gente, no importa, vaya cada quien, así como a la ligera, que no hay un orden, sino que oye, seamos organizados, que haya un protocolo para que esto sea de la manera más seria que debe ser. Exactamente. Entonces, si tú tienes Ahora bien, las otras preguntas que me llegaron fue si esto va a ser presencial, va a ser vía online, va a ser, ¿de qué manera va a ser? Tanto dentro de Venezuela como fuera de ella. Ok. La consulta se va a hacer entre el día 5 y el día 12. ¿Ok? De diciembre. De diciembre. Un día antes del 6 de diciembre y hasta el día 12, una semana después. ¿Por qué? Porque nosotros el 16 de julio, ¿sí?, como buenos novatos, hicimos la consulta antes del régimen. ¿Ok? Y el régimen, nosotros sacamos y le dijimos, mira, nosotros tenemos 7.400.000 venezolanos, como ellos manejan el Consejo Nacional Electoral, dijeron, nosotros tenemos 10 que votaron por nosotros. Ahí empezó en este momento, como ya se desconoció por parte de los organismos internacionales las elecciones del 6 de diciembre, ya viste que los organismos internacionales ya se manifestaron, nosotros dijimos, bueno, no tenemos la premura de hacerlo antes del 6 de diciembre, porque ya están desconocidas esas elecciones. Entonces vamos a esperar que ellos pongan los números que van a poner, ¿sí?, para que se transforme en un reto para todos los venezolanos en el mundo, demostrar que el 86% del descontento social existente se va a manifestar por encima de los números que ellos muestren. ¿Me entiendes? La estrategia, ¿ok? Entonces, si trabajando con el SAIME, con unas plataformas que en este momento todavía están en discusión, de nuevas tecnologías, pero ¿qué te van a pedir a ti allá en Chile? ¿Sí? La cédula de identidad o el pasaporte, más nada, si esté vencido. Eso es lo que tú te vas a presentar. Y allá te van a chequear en esa plataforma que tú estés inscrita en el SAIME, punto. ¿Me entiendes? Así, aquí está, tú naciste en Barquisimeto, en Natal, y aquí está registrada. Listo. Sí, pero eso va a quedar, sí, bueno, fíjate, me estoy poniendo adivino. Entonces, fíjate, una vez que se chequee eso con las plataformas nuestras, eso se va a totalizar en la Organización de Estados Americanos. ¿Okay? Es importante lo que usted acaba de decir, repítalo por favor. Muy importante. Tú te votas, ¿sí? O eres consultada, es la pregunta correcta. Tú eres consultada, emites tu opinión y esa opinión va a través de la plataforma a la Organización de Estados Americanos, que nos va a prestar el apoyo para eso. Y eso de una vez va a estar allí, claro, va a estar allí. Esas son palabras mayores, o sea, hay un gran respaldo. Eso es correcto. Eso es importante que la gente lo sepa. Para que no nos pase lo que nos pasó el 16 de julio del 2017. Y dijeron, no, pero es que eso es un papelito que cualquiera llenaba ese papelito. Bueno, este papelito ahora va a estar certificado por la comunidad internacional en pleno. ¿Me entiendes? Entonces tú presentas tu manifestación de la voluntad, votas y eso se totaliza en la Organización de Estados Americanos.
una pelusa de guama, pues como decimos en mi pueblo, que es la grita. Entonces, exactamente, fíjate, ahí sí. ajá. Entonces, fíjate la importancia de estar, y vuelvo a mostrar otra vez la bicha, ¿sí? La Amarrados Constitución de Venezuela. a la Constitución, pero como ellos no la respetan porque la han violado todo lo que, y ese es el nombre que le pusieron, entonces nosotros nos seguimos agarrando de la bichita, ¿sí? Y estamos haciendo lo que nos están pidiendo los organismos internacionales con un mecanismo, como ya lo viste, constitucional, pacífico, electoral, democrático, a través de plataformas modernas, porque nosotros no tenemos intereses de hacer trampas de ninguna índole, porque sabemos que el gran descontento social existente es de tal magnitud que 6 millones de venezolanos se han ido y todavía se están yendo del país. Entonces queremos es que esos venezolanos tengan confianza en nosotros como ciudadanos. ¿Por qué como nosotros como ciudadanos? Porque así lo dice el artículo 333 que te leí anteriormente. Todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de restablecer la vigencia de la Constitución. Y qué mejor que los venezolanos que están llevando leña afuera de Venezuela, ¿verdad? Para que asuman su deber como venezolanos y vayan a manifestar su opinión si realmente quieren regresar a su país y hacer el gran reencuentro que queremos todos los venezolanos. Muy importante. Entonces ustedes están viendo si la votación o esta consulta que ustedes dicen va a ser a nivel electrónico o va a ser a nivel presencial. Eso es lo que todavía están discutiendo. Van a existir las tres modalidades. Va a ser presencial, electrónico e itinerante. ¿Sí? Ok. Ajá. ¿Pero afuera del país también? No, ¿En perdona, el exterior? eso es lo que te voy a explicar. Nosotros donde tengamos puntos de consulta, ¿sí? Que son los puntos azules que hemos llamado, allí los venezolanos nos gustaría que fuera presencial, porque nos gustaría visibilizar ese 86% de descontento. Pero si por X circunstancia del país donde están, por razones de la pandemia, por razones de las restricciones que existen, no pueden ir a hacerlo presencial, pueden hacerlo a través de las plataformas que todavía en este momento se están analizando, que son 3, ¿sí? Que se están allí analizando para que la persona haga el voto a través de las redes, pero a través de internet, pero también es itinerante, porque si una persona no puede ni usar la red, ni hacerlo presencial, van a haber venezolanos perfectamente acreditados que van a ir hasta esa persona que está enferma o que está minusválida o que no pudo salir a que reciba su manifestación de voluntad. Por supuesto, no tracaleada, porque nosotros, los tramposos están en otro lado. Vamos a ponerlo en esos términos. ¿sí? Perfecto. Nosotros lo que queremos es hacer un evento que realmente refleje el gran descontento social que existe en todo, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Que eso se manifieste a través de este mecanismo que hemos buscado nosotros. A la gente que se está conectando, estoy hablando con don Luis Valo Farías, quien tiene su libro, el nombre La Rebelión de las Regiones, cuya también ONG se llama de la misma manera, y él es miembro del Consejo Superior de la Consulta Popular de Venezuela. ¿Por qué? Porque el tema que estamos hablando es por qué se solicitó una consulta popular en vista de las fraudulentas elecciones que va a ser el narcorrégimen de Nicolás Maduro del 6 de diciembre, donde ya la comunidad internacional no reconoce esas elecciones, pero lo va a hacer igual. Entonces, paralelamente a esto, la gran oposición, el gobierno interino que lo preside Juan Guaidó, va a hacer esta consulta y por eso yo estoy hablando con don Luis Valo Farías. Ahora bien, ¿qué va a ser una papeleta grande, gigante, donde van a ver caras, dibujos? ¿Cómo va a ser esta gráfica en la cual las personas van a hacer esta consulta? ¿Simplemente van a hacer letras y la persona tiene que poner una X o es en un círculo? ¿Eso lo han definido o todavía no? No, eso lo está manejando la sala técnica. Hay una sala técnica donde está Súmate y otras ONG que se encargan de manejar este tipo de eventos. Pero quiero hacerte una aclaratoria que es muy importante de algo que dijiste ahorita. Esta convocatoria no es de Juan Guaidó. Esta convocatoria no es de la Asamblea Nacional. Esta convocatoria es de la sociedad civil que, agrupados a través de ONG como la Rebelión de las Regiones, el Movimiento Independiente Democrático del Táchira, Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, Humanitas Sin Fronteras del Zulia, la Conferencia Episcopal Venezolana en muchísimas manifiestos que hizo, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios a través de los rectores de muchas universidades que se pronunciaron, la ONG Voz Ciudadana de Aragua, la ONG Integración Ciudadana del Táchira, la ONG La Tertulia de los Martes de Mérida y una gran cantidad
de manifestaciones a nivel nacional, solicitamos ante el poder constituido, ante el mandatario legal que se llama Juan Guaidó, le solicitamos que se activara este mecanismo. ¿Qué hizo el mandatario? El mandatario oyó a los mandantes, que somos los venezolanos, a esos venezolanos no investidos de autoridad. Entonces, realmente los que estamos convocando a esta manifestación pacífica constitucional electoral somos la sociedad civil venezolana, y nuestro mandatario, como tiene que ser, oyó nuestro clamor y activó y decretó el mecanismo para que lo realizáramos nosotros como sociedad civil. Eso es bueno que quede claro. Por supuesto que estamos trabajando con los partidos políticos, pero si usted se da cuenta, los rectores de este evento son personas de reconocida solvencia moral y ética en la sociedad civil venezolana. Fíjate que allí no hay funcionarios de Estado. Allí solamente la doctora Blanca Rosa Mármol de León, que es una persona que goza del aprecio y del respeto y la consideración como una persona honesta. Exacto, y los demás rectores están todos por ese nivel de civilidad, ¿entiendes? Entonces eso es muy bueno que quede claro que es una actividad netamente de la sociedad civil, como lo dice el artículo 333, ciudadanos no investidos de autoridad. Aquí William Forero dice, saludo a los hermanos venezolanos en Chile, Rey Villarroel, gracias William Forero. Señores, hagan todas las preguntas y las consultas, aprovechen que este es el momento, porque ya después don Luis Valo Farías va a estar muy ocupado, y además porque queda poco tiempo para hacer esta convocatoria y este llamado, porque además parte de esta entrevista es para dar a conocer cómo se está gestando este proceso a quienes están afuera de Venezuela, ¿verdad? Entonces, actualizarlos con las noticias a nivel político de lo que está ocurriendo en Venezuela y que seamos parte de este proceso. Ahora bien, ¿qué específicamente, cuántas consultas va a tener, cuántas preguntas? Y básicamente, ¿cuáles serían? Bueno, las preguntas van a ser solamente 2 preguntas, ¿sí? La primera, que dice, y quiero desglosarla para que los venezolanos la entiendan en su justa dimensión. Yo quiero aquí hacer una aclaratoria. Nosotros habíamos propuesto que se hicieran 3 preguntas, nosotros como sociedad civil. Sin embargo, la Asamblea Nacional recibió la petición y nos transformaron las 3 en una sola. La pregunta dice lo siguiente, quiero que le presten atención. ¿Apoya usted la activación de todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución, 2 puntos, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables? 2, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros. 3, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos, ¿sí o no? Esa es la pregunta que hasta este momento está por cierto que está en discusión, porque nosotros como sociedad civil y como proponentes de la consulta estamos exigiendo que se respete las 3 preguntas que habíamos hecho nosotros, que tienen que ver con ordenar. ¿Por qué ordenar? Porque nosotros somos los propietarios de la soberanía. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular. Como propietarios de la soberanía, nosotros ordenamos el cese inmediato de la usurpación. Nosotros como propietarios de la soberanía ordenamos el gobierno de transición y nosotros ordenamos elecciones libres. Eso se cambió Aquí hay una pregunta de esta manera. Muy buena, don Luis, disculpe la interrupción. Aquí Evilusub dice, ¿cuál número de consultas es vinculante para que se lleve a cabo el cumplimiento de la consulta? Él le acaba de explicar que no importa, porque una vez que la sociedad civil se reúna, esto va a ir directamente ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y ya esto es vinculante. Ya esto aquí por los artículos que él acaba de decir. Ahora bien. Pero esa pregunta es importante. Déjame ratificar lo siguiente. Te voy a decir los números que tenemos de hoy. Los números de hoy. De una encuesta que hicimos nosotros de Delfos, ¿sí? Para hoy, si la consulta fuera hoy y las elecciones fueran hoy, Nicolás Maduro llevaría a votar una cifra cercana a los 5 millones de venezolanos, que es más o menos los que tienen inscritos en el plan de la patria. Y para el día de hoy, 9 millones de venezolanos, según esa encuesta, estarían dispuestos a participar en la consulta. Para el día de hoy, un mes antes, con muchísima confusión que hay en las redes, con todas las preguntas que no las podemos responder todas porque hay muchas que todavía están en pleno desarrollo, y ya está la encuesta diciendo que 9 millones de venezolanos están dispuestos a ir a aprobar
y a decir, sí, estoy de acuerdo con la activación de todos los mecanismos de presión nacional e internacional, sí estoy de acuerdo con que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, sí estoy de acuerdo con que se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moro, y sí estoy de acuerdo con que se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, de la migración forzosa y de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, fíjate tú que ya somos una gran masa sin que hayamos ni siquiera comenzado la campaña en forma, porque hasta ahorita estamos terminando de acomodar el barajo que estamos en la mesa con preguntas técnicas como la que me acabas de hacer, ¿ok? Aquí hay otra pregunta técnica que yo también se le iba a hacer, pero menos mal que don Edgar Felipe Perdomo, saludos, don Edgar, me la está haciendo. Dice, hola, ¿cómo puedo yo estar seguro que la plataforma no la pueden intervenir y cambiar mi respuesta? Bueno, nosotros tenemos que confiar ahí, los que no conocemos de las tecnologías, de las personas que están manejando esta tecnología. Por ejemplo, para nosotros es un síntoma de garantía, súmate, que esté presente súmate en esto. Recordemos nosotros que súmate fue la primera ONG que logró desenmascarar lo que se venía haciendo en el Consejo Nacional Electoral. Pero además de súmate, hay otras plataformas, no es solamente súmate, hay otras plataformas y otras ONG, en total 19 que están reunidas en esa mesa técnica y que la confluencia de todos esos técnicos es la que nos va a permitir a nosotros la transparencia y la pulcritud de este proceso, que lo que queremos es precisamente hacer lo que no hacemos con el Consejo Nacional Electoral. Que como ciudadanos tengamos un instrumento en el cual nosotros podamos creer a ver si podemos restituir el hilo constitucional y empezar a hacer la reconstrucción de Venezuela. Ahora, y perdona un momentico, pero también te quiero decir algo. ¿Quién nos garantiza esto? Bueno, mira, nosotros por eso buscamos a una persona como Blanca Rosa Mármol de León y como Enrique Colmenares Finol y como la doctora, los otros rectores que están allí. Busquen ustedes el perfil de esos personajes a ver si se les parecen a Jorge y su combo. No, claro. ¿Me explico? Bueno, Entonces, para las personas eso que se es la están garantía conectando, esa es la garantía que tenemos los venezolanos de que estamos tratando de hacer las cosas como tiene que ser, como tiene que ser una sociedad limpia, pulcra. Esa es la realidad. Me parece muy bien. Y qué bueno que la sociedad civil es quien está haciendo este llamamiento. Estoy hablando con don Luis Valo Farías, miembro del Consejo Superior de la Consulta Popular de Venezuela y además autor del libro La Rebelión de las Regiones. Y estamos hablando de la consulta popular que la sociedad civil venezolana le está pidiendo y exigiendo al gobierno interino de Juan Guaidó que realice. ¿Para qué? Para restituir todos estos acuerdos y hacerlo funcionar. Ya, vamos ahora al tema ya internacional, es decir, ¿qué pueden hacer los... bueno, aquí voy a leer los saluditos que le mandan. Carlos Ortega dice, excelente entrevista, hacía falta para que la diáspora se estimule a participar en la consulta a fin de terminar con el narcorrégimen instalado en Venezuela. Rodolfo Ramírez, saludos desde el Vigía Estado Mérida, saludos. Veterinario, saludos al doctor Luis Valo de Juan Carlos Mora de Venezuela, Maracaibo. Bueno, le mandan muchas loas, don Luis, muchas felicitaciones por todo esto, de verdad que sí. Y bueno, ¿qué pueden hacer? Porque usted está allá en Venezuela, ¿qué pueden hacer justamente las personas que están fuera de Venezuela, que están en los diferentes países? Porque la diáspora es gigante, hay más de 7 millones de venezolanos afuera, o sea, un país entero se puede hacer con 7 millones. ¿Qué puede hacer la diáspora en cada uno de los países, aquí en Chile, en Argentina, en España, en Estados Unidos? ¿Cómo se pueden activar y cómo pueden no solamente ser partícipes en cuanto a votar, sino a que este proceso se dé de la mejor manera? Bueno, la diáspora está coordinada por Horacio Medina. ¿Sí? Lo ideal es que contacten a Horacio Medina, que le voy a pedir, creo que me dijiste que está William Forero conectado, que por favor coloque el teléfono de Horacio Medina acá en los comentarios para que lo copien en todas partes del mundo donde nos están oyendo, porque Horacio Medina es el encargado de aglutinar a la diáspora, de organizar la diáspora venezolana. Entonces, él ya tiene su propio, su reglamento, su organigrama de cómo funcionar, que es similar al que está en Venezuela, pero lo que quiero transmitir es que a través de él y a través de las redes que él maneja, pues allí van a conseguir la manera de cómo organizarse en cada uno de los países. Yo quiero, para tranquilidad de los venezolanos, decirte lo siguiente, Cristina. La actividad que hicimos el 16 de julio del 2017 la organizamos en 11 días, después de que los partidos políticos se pusieron de acuerdo. 11 días después estábamos los ciudadanos en la calle haciendo esa actividad. Nosotros la empezamos hace un mes atrás. Hemos avanzado muchísimo, hemos conseguido muchísimas
apoyos internacionales y muchísimas personalidades venezolanas que van a empezar a salir a partir de mañana a mostrar su cara, a decir aquí, por ejemplo, Ovidio Pérez Morales, yo estoy aquí, Monseñor Ovidio Pérez Morales, apoyando esto, Toro Hardy, yo voy a estar aquí apoyando esto, o sea, muchas personalidades Bueno, pero es que, venezolanas. don Luis, sin ir muy lejos, aquí en Chile nosotros hicimos, y me incluyo como periodista, o sea, un arduo trabajo, tratamos de reunirnos todos los periodistas, los influencers, buscamos las instalaciones, ayudamos a los partidos y tratamos de hacer esta unión para que todo se diera. Yo estuve Ah, transmitiendo todo el día y también para poder llevar información por el grupo que tengo de mis colegas periodistas en Barquisimeto, en Lara, de donde yo soy. ajá. Entonces, porque de esta manera, para estar todos conectados. Entonces, yo creo que eso es importante, que se demuestre una vez más que la sociedad venezolana y sobre todo la diáspora sí está organizada. Y como dicen por aquí, definitivamente hacía falta un impulso porque hay que recordarle, don Luis, que claro, la diáspora tiene que estar pendiente de lo que pasa en Venezuela, porque si ustedes no dan la pauta, pues uno se queda así como quizás esperando qué ocurre. Ya que usted dice que esto va a pasar, o sea, que esto ya es pronto, porque ya estamos en noviembre, entonces, gracias por darnos la entrevista. Yo espero comunicarme y también tener una entrevista con don Horacio Medina para que nos explique qué pueden hacer y las diferentes comisiones, porque yo creo que también en esto, don Luis, los periodistas son muy importantes, los periodistas que están Bueno, fuera del país. los periodistas, por supuesto que ustedes son las ventanas de comunicación, ustedes son los que nos comunican, los que transmiten estas informaciones. Te voy a echar una manita, ¿sí? No solamente Horacio Medina, te voy a enviar el teléfono de la autora Blanca Rosa Mármol de León para que también la entrevistes. Te voy a enviar el Wow, para teléfono de mí sería Enrique, un honor. te voy a enviar el teléfono de Enrique Colmenares Finol para que también lo llames y también lo entrevistes. Te voy a enviar el teléfono de los Buenísimo. dos muchachos que se conozca. Hay dos muchachos estudiantes que son representantes del movimiento estudiantil que también están entre los 7 rectores. También te los voy a enviar para que también los entrevistes. Porque Yo este feliz. problema es de todos, Cristina. Este Así problema es. es de todos los venezolanos. Estamos viviendo en Venezuela una tragedia. Esto es una tragedia. Ujú. Y todos los venezolanos tienen que ponerse al frente de este gran movimiento social, pacífico, electoral y constitucional que nos permita demostrar que la soberanía popular le está ordenando a los poderes constituidos que ya está bueno del desastre que terminaron de hacer en Venezuela. Y por eso es que le queremos pedir a todas las personas que nos están oyendo a través de tu programa que se activen. No esperar a que los llamen, tienen que empezar a molestarme por el teléfono y por todas las redes. ¿Dónde está el teléfono de Chile? ¿Dónde está el teléfono de Estados Unidos? ¿Dónde está el teléfono de España? Ujú. ¿Dónde está el teléfono de Nicaragua? Para que empiecen a activarse estos venezolanos y que esto se transforme el 5 de diciembre en una bola de nieve. Que comencemos el 5 de Perfecto. diciembre por allá en Singapur, donde se consultaron 100 venezolanos, pero al día siguiente en Hong Kong se convocaron 300 y al día siguiente en España se contactaron 800 y que el día número 12 nosotros tengamos ya 6 millones de venezolanos manifestados alrededor del mundo y que vengamos el gran día del 12 de diciembre en esa gran manifestación con los cuidados que tenemos que tener por la pandemia, pero una gran masa de gente en la calle manifestando su voluntad para que el día después, Patricia, el día Ujú. después, ¿qué va a pasar? Bueno, el día después nos corresponde a todos los venezolanos con ese apoyo internacional que solicitamos, Ujú. se pondrá una fecha para irnos a la calle, artículo 68 de la Constitución. Podemos manifestar pacíficamente sin otros requisitos que los que marca la ley, que nos vayamos todos a la calle, pero ¿a qué vamos a la calle? Hacer cumplir el mandato constitucional que nos dimos como venezolanos, pero esta vez con 10 apoyos internacional de los convenios suscritos, activados por solicitud de la misma base social de Venezuela. Eso es lo Don Luis importante de este gran Valo, evento. así es, don Luis Valo Faría. Mire, Rosario Rojas nos dice, en Chile ya nos estamos activando y voy a saludar especialmente a Juan Álvaro Arce, quien ha sido, él es un político que siempre ha estado pendiente de la situación de Venezuela, porque también hay que decir que la diáspora a nivel internacional tiene apoyo de diferentes partidos políticos, que es transversal, de centro izquierda, de centro derecha, de derecha, en fin, bueno, menos usted sabe, menos el Partido Comunista, que ellos siempre le van a dar apoyo Claro. al régimen de Maduro, lamentablemente, pero bueno. Aquí dice Rey Villarroel, activo con la consulta desde Chile. Entonces, se le hace un llamado a todas las personas que están escuchando esta entrevista que la repliquen, la reposten y la
compartan. Yo la voy a subir después de que, por supuesto, terminemos. Eso se demora un rato, ustedes saben el proceso. La voy a subir no solamente a mi sitio web, sino a YouTube, para que todos tengan la oportunidad. Y bueno, después, cuando tengamos más detalles con Luis Valo, yo lo pueda contactar y podamos hacer una próxima entrevista, ¿le parece? Con muchísimo gusto. Ese es tu trabajo y ese es nuestro trabajo también, porque estamos trabajando por Venezuela. El problema es de todos. Tenemos que involucrarnos todos y todos somos dueños de la soberanía popular. Por lo tanto, todos tenemos que ser consultados. La rebelión de las regiones somos todos, mis queridos amigos. La rebelión de las regiones somos todos los venezolanos. Esta rebelión pacífica, constitucional, electoral y democrática, tenemos que involucrar a todos los venezolanos que de una manera u otra nos hemos sentido afectados por la tragedia que nos ha subido este régimen en los últimos 20 años, pero que tiene que conducirnos también, y con esto creo que terminamos, en un siguiente paso, a hacer una transformación profunda del modelo de Estado federal en el cual estamos sumidos en Venezuela, porque este centralismo del poder que trajo a Chávez a esta situación tenemos que solucionarlo los venezolanos de manera constitucional, porque si no, nos va a pasar lo que pasó en la Argentina de Kirchner, que ahí regresaron, nos va a pasar lo que pasó en Nicaragua, que también regresaron, ahorita regresaron en Bolivia. Volver entonces, a las raíces de Venezuela, que era federal y que era eso es correcto. De Venezuela. Que es el tema de nuestro libro La Rebelión de las Regiones, que les pido a ustedes por favor que lo bajen en mi Twitter, @ValoFarías. Allí está de manera gratuita el libro para que se lo vayan leyendo, para que allí visualicen, tengan la visión de esa Venezuela moderna que va a ser bajo una democracia parlamentaria, que cuando logremos instalarla en Venezuela nos vamos a transformar en el faro que alumbrará a toda Iberoamérica para transformar este modelo nefasto de centralismo del poder que nos tiene. Para que en una próxima entrevista hablemos de su libro, ¿le parece? Porque ya se nos fue el tiempo, Luis. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por esta oportunidad. Pero gracias por esto. No. Espero hablar de su libro. Yo sé que usted está, pero aunque sea media hora, lo que sea, yo feliz para darle a conocer a usted lo que está pasando, porque me interesa todo lo que está pasando en Venezuela siempre. Así que muchas gracias, don Luis. Yo estaré pendiente, mándeme los números, yo feliz, porque en Chile necesitamos saber qué pasa allá. Y mire, aunque usted no lo crea, don Luis Valo, las diásporas que han sido más comprometidas y por la cantidad de venezolanos ha sido Chile, ha sido en Estados y en España. Así que, bueno, yo le doy las gracias. Yo aquí he hecho periodismo desde hace prácticamente 10 años y, bueno, feliz en poder aportar y informar a la sociedad. Así que, bueno, cuente conmigo y estamos en contacto. Acabo de hablar para que las personas sepan con don Luis Valo Farías, autor, escritor del libro La Rebelión de las Regiones, que después vamos a hablar de eso, pero en este momento conversamos acerca de por qué se solicitó una consulta popular en Venezuela desde la sociedad civil, del cual es parte, y él es miembro del Consejo Superior de la Consulta Popular de Venezuela, y nos explicó todo. Así que les recomiendo que vean la entrevista y más adelante volveré a tener un contacto con él. Don Luis, que tenga buenas noches y muchas gracias nuevamente por la entrevista y toda la información que nos entregó. Hasta luego. Gracias, hasta luego.